una tarde en la cual podemos estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Nos podemos dar el tiempo de compartir con nuestros hermanos y de cantar a una sola voz, de disponer nuestros corazones, de disponer nuestra mente para alabar y bendecir el nombre del Señor. Agradezco al Señor la oportunidad de poderme permitir estar frente a su palabra, estar frente a ustedes. Es raro, ¿verdad? Es raro no ver a nuestro pastor. Nuestro pastor obviamente es mucho más flaco, pero le estoy haciendo el peño por la barba. No lo vemos acá y quizás les vamos a extrañar por hoy día, pero tengo una noticia, que la misma palabra que él predica es la misma palabra que voy a predicar el día de hoy. Su Dios también es mi Dios. Y también es su Dios. Por lo tanto, cada uno que se pone adelante simplemente es un portavoz de la palabra del Señor. Es un guante en la mano de un cirujano. Puede hacer la mejor operación, pero luego el guante ocupó cierto su trabajo y es dejado donde corresponde. Y luego, si el cirujano quiere, utiliza otro. Amén. Así que quiero, amados, que con la misma disposición quizás que escucha mi pastor, pueda esta tarde escucharme. Él no está, no se encuentra, está en labores. No sé si vendrá viajando, si viene en la noche, que el Señor le guarde y lo proteja. Amén. Pues bien, el día de hoy, amados, quiero poder hablar con ustedes acerca de propósito. Y no quiero hablar básicamente de descubrir cuál es el propósito que tiene usted o cómo va a alcanzar sus propósitos, porque no tengo idea cómo va a alcanzar sus propósitos. Mucho a regañadiente, con uñas, alcanzamos a llegar a fin de mes, le voy a decir cómo va a llegar a cumplir los propósitos suyos. Pero lo que sí le voy a decir en esta tarde es cómo podemos llegar a alcanzar los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es uno solo. Entonces, la idea de que al finalizar la prédica usted pueda irse claro con la respuesta de cómo usted va a poder cumplir el propósito con el cual Dios los ha llamado. Porque Dios nos ha llamado para algo. ¿Ya? Dios no nos ha llamado para venir a ser consumidores. Esto no es un mall. ¿Ya? Esto no es la botica de la esquina, donde nosotros tomamos lo que necesitamos y nos vamos. Esto es un lugar donde nosotros efectivamente tomamos lo que necesitamos, consolación de parte del Señor, ¿verdad? Instrucción de parte de la palabra del Señor, de que hermanos que sepan un poco más nos ayuden a visualizar lo que la Escritura quiere decir, pero donde usted también tiene una labor importante dentro del cuerpo del Señor. Pues usted es parte de la iglesia del Señor y por lo tanto, si es parte de la iglesia del Señor, hay muchos, bueno, lo vimos el día de ayer, pero hay muchas cosas que usted debe de hacer. Debe de orar los unos por los otros, consolar los unos por los otros, debe animar los unos por los otros. Entonces, hay varias labores que nosotros debemos de hacer. Y quiero, amados, decir y comenzar diciendo de que, y nos vamos a ir un poquito hacia atrás, permítame, no quiero ser gravoso en eso, pero el Evangelio llega a Chile alrededor del 1800, finalizando 1800, principio de 1900, y comienza el boom del pentecostalismo en nuestro país. Y no podemos desconocer lo que el pentecostalismo ha hecho con su iglesia, donde viene, ¿verdad?, el reverendo Hoover desde Estados Unidos y se pone a predicar la palabra del Señor, y donde vemos que muchos hermanos antiguos pueden decir que las personas las sacaban a las calles para que los hermanos puedan orar, y los hermanos, aquellos que salían eran sanados. Muchas personas eran bendecidas por el Señor, eran cambiadas al instante por el poder de la palabra del Señor. Y claramente, amados, la predicación que utiliza el pentecostalismo es una manera, es una forma de llevar el evangelio, y estamos cumpliendo con eso, pero no estamos cumpliendo porque el evangelio hay que llevarlo de una manera relacional. O sea, yo tengo que involucrarme con quien le predico. Tengo que saber. Por eso la palabra del Señor dice que debemos hacer discípulos, o sea, educar a las personas. Y no digo que la manera de salir a predicar a la calle esté mal, al contrario, nos sirvió y nos sirvió durante mucho tiempo, pero hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho individualismo. Por lo tanto, a la gente le da lo mismo la gente que grita afuera.
Entonces, muchas veces nosotros queremos tener formas del pasado y traerlas a la sociedad actual y muchas veces no encajamos y decimos, entonces la gente no quiere escuchar. No, sí, la gente quiere escuchar, pero muchas veces son las formas, son las maneras en que nosotros exponemos la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos también que hacernos un mea culpa. ¿Cómo tú, cómo yo estamos predicando el Evangelio? ¿Cómo estamos llevando las gratas nuevas de salvación hacia las personas? ¿Juzgando? ¿Metiéndolas al infierno? ¿Creyéndonos superiores moralmente porque nosotros no bebemos, no somos borrachos, no tenemos líos de falda? ¿Y nos creemos superiores a la gente que le predicamos? No, si supieran que somos mentirosos, calumniadores, chismosos. Entonces cuando nos ponemos a la par y nos damos cuenta de nuestras debilidades, podemos con mayor amor predicar a los de afuera. ¿Me entienden? Vivimos en una sociedad súper individualista que ya no confía en las instituciones. Usted le pregunta afuera, no confían en las municipalidades, no confían en los políticos, no confían en las iglesias, no confían en nadie. Anteriormente usted podría, quizás a los más adultos podrían decir de que llegaba Año Nuevo, puertas abiertas porque llegaban los vecinos a saludar, feliz año, ¿verdad? Su ponche, feliz año. Y los vecinos, ¿verdad? Circulaban y casi todos iban de casa en casa, no tomando ponche, pero sí saludándose, las puertas abiertas, las rejas abiertas, ¿verdad? Porque vivíamos en una sociedad que era mucho más comunitaria que hoy en día. ¿Hoy día usted dejó cerrado su puerta? Sí, ¿verdad? Porque no confiamos en el vecino. Y la dejamos bien cerrada. Y inclusive yo tenía un tío que ponía candado a su puerta, se iba a la puerta, volvía a ver si estaba asegurada, salía otra vez y volvía a ver si estaba asegurada su puerta. Porque no confiamos en nadie. No confiamos en instituciones, no confiamos en vecinos, no confiamos como antes. Entonces, si la gente no confía, ¿cómo nosotros vamos a llegar con el mensaje? La gente está defraudada de todos. Pastores mentirosos, pastores ladrones, hermanos embusteros, hermanos que se aprovechan de que saben un poco de la palabra y con todo se aprovechan de los hermanos. Historias hay miles. Hermano, préstame plata y ahí quedó la prestada. Hermano, yo te compro una colación, te lo pago el jueves. Vamos domingo. Pero no le dije que es jueves. Entonces la gente está completamente defraudada. Hoy día, si usted ve las encuestas, la mayoría, si usted le pregunta ¿por quién va a votar? No tengo idea y no sé si voy a ir a votar. Y antes todos tenían su candidato y decían, no, yo voy a ir a participar. La gente está defraudada completamente de todo y de todos. No le creemos a nadie. Imagínense si no le creemos a nadie que se venga a ganar un canuto aquí a decirnos, mírame, Dios me ha cambiado. ¿Te ha cambiado de qué? Si sigues viviendo como antes. ¿Se da cuenta? Entonces, si la iglesia, amados, si nosotros como iglesia comprendiéramos el propósito que Dios tiene, podríamos entender y cómo expresar en una sociedad que cambia constantemente. Y cómo vamos a responder a las preguntas, a las interrogantes que la gente afuera tiene. Entonces, una de las primeras cosas, amados, es que necesitamos conocer la sociedad en la que vivimos para poder llevar el evangelio. Porque hay una cosa así, bien claro, el evangelio jamás va a transar con la cultura. En los tiempos que sean, jamás el evangelio se va a transar con la cultura. Usted puede decir, hoy día los tiempos son peligrosos. Sí, hoy día son los tiempos muy peligrosos. Pero si usted se remonta hacia atrás, en el año de, más o menos los años 30, 60, no estoy hablando de 1930, sino en los años de Pablo más o menos, cuando Pablo se ponía a predicar y estaban al frente del templo de Artemisa, de la gran diosa, de todas esas dioses, tenían orgías a tal punto que se creían que eran orgías santas. Entonces, nunca la cultura ha permeabilizado el evangelio, nunca lo da fuera.
ha podido cambiar la palabra. Entonces hoy en día ¿cómo nosotros nos paramos a predicar el Evangelio sin mezclar con la cultura que hay afuera? Hoy día no peleamos con personas, peleamos con ideologías que son fuera de lo que dice la Escritura. Entonces necesitamos la ayuda del Señor. Entonces nosotros sí tenemos algo para decirle a la gente de afuera, a la gente que no confía en nadie, nosotros podemos decirle sí, confíen. Confíen en nuestro Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles que verdaderamente hay comunidades que sí funcionan, comunidades fieles los unos a los otros, que se sirven en amor. La gente está defraudada, como te decía, por muchas instituciones porque no nos trazamos el desafío nosotros de ser la comunidad que el mundo anda buscando. Pero no, nosotros queremos que ellos se vengan y con nuestras normas y nuestras formas. Y el Señor Jesucristo no esperó que viniese. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Fue porque las vio como ovejas sin pastor. Entonces, tenemos el problema que los de afuera llegan a la iglesia y se camuflan dentro de la iglesia y siguen viviendo su vida como si fueran de afuera. Entonces, la gente viene de afuera y dice, nosotros decimos, el matrimonio es súper importante. Hay que guardar la virginidad hasta el matrimonio. Y que guardémonos para nuestros esposos, para nuestras esposas. Y solamente seremos de uno, ¿verdad? Y nos guardaremos para él, para ella. Entonces, si ese es lo que nosotros decimos, tenemos que vivirlo. Entonces viene la gente de afuera y dice entonces para ser como ellos, que dicen algo y no lo practican, mejor no, ¿verdad? Entonces, necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos ser las comunidades que se aman, que se sirven los unos a los otros, que están dispuestos a postergar su felicidad con tal que el otro sea feliz. Porque, amados, eso es el amor. ¿Estás dispuesto a postergar ciertas cosas con tal que el otro sea feliz? No, es que a mí me gustan las cosas así, sí, pero si al otro le molesta, le incomoda. Amas a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia también te dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Voy avanzando. Entonces, amados, surge el problema que como nosotros hoy en día, como iglesia, muchas veces no experimentamos el Evangelio en todas sus esferas. Simplemente vivimos el culto y vivimos de culto en culto. Y queremos que la experiencia del culto, la experiencia del domingo, sea lo más largo posible. Ojalá que los momentos de adoración duren 3, 4 horas, porque es el momento donde yo me desconecto de todos los problemas. Y ojalá que el Señor viniera cuando estuviésemos adorando, cuando debiese ser todo lo contrario. ¿Qué ganas después de esto de salir afuera? ¿Qué ganas después de esto de salir a predicar el Evangelio? Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos consumistas? Esperamos el culto simplemente para consumir y no dar nada. Hoy día vivimos una sociedad peligrosa, en una sociedad que tiene muchas ideologías que van en contra de la Escritura. Pero, amado, por más miedo que podamos tener, yo te quiero decir algo, que esas ideologías jamás podrán contra la iglesia de Cristo. Porque el Señor dijo, en su palabra está escrito, que ni las puertas del infierno ni las puertas del Hades podrán contra su iglesia. Ni aunque el mismo infierno se levante, la iglesia del Señor se va a mantener en pie. Entonces, los problemas de afuera jamás van a ser un problema para el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Conectar este culto con mañana. Entonces mañana cuando nos quiera dar la chiripiorca, nos quiera salir los monos, nos quieran alborotar el día, acuérdate que estuviste levantando tus manos acá. Y el martes. Y el miércoles. Porque tenemos que conectar nuestro culto con nuestro día a día. Si no, esto simplemente somos fariseos.
Si no vivimos el Evangelio, somos personas fariseas, hipócritas. Amén. Yo digo esto porque son muy pocas veces las que predico, entonces no sé si me van a dar más predicas. Entonces, amados, acompáñeme usted a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Un pasaje conocidísimo, muy conocido. Quizás ustedes los van a leer de memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. La palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Tomen sus asientos. Entonces, amados, lo que nosotros acabamos de leer recientemente es un pasaje en el cual pongo el contexto porque el libro básicamente es el siguiente. Pedro le escribe a gentiles, a judíos que se encontraban dispersos en la región de Ponto, Galacia, Capadocia, que es lo que actualmente es Turquía. Se encontraban regados por todas partes y hace una carta y la manda por todas esas partes. Estos cristianos están siendo perseguidos. Perseguidos no para ponerlos en una vitrina, sino perseguidos para matarlos, para ponerlos como antorchas en las ciudades. Entonces, estos cristianos no tienen el problema de nosotros. Estos no tienen el problema de, sabéis que hoy día no voy al culto. Estos cristianos tienen el problema de que si los pillan, los matan. Y ponen la cabeza en una pica y le prenden fuego y se utiliza como antorcha en la noche, porque así era. Entonces, viven otras preocupaciones. La vida cuando tú estás a punto de fallecer, vives la vida de otra manera. No sé si han tenido personas. ¿Qué pasa en esos momentos? Se pide perdón porque no se pudo haber pedido perdón antes, porque se quiere aprovechar los minutos que se tiene. Se trata de estar a cuenta, se dice las palabras que no se alcanzaron a decir durante en vida, porque el tiempo se nos va. Y alcanzamos de aprovechar lo mejor nuestro tiempo. Entonces, estos cristianos que estaban dispersos, aprovechaban el tiempo a más no poder. Entonces reciben esta carta del apóstol Pedro, el cual les dice: ustedes son nación santa, real sacerdocio. Y eso es quiénes son ellos. A ver, Giovanni, no me funcionó. Ya ahí se hundió. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver en 1 de Pedro capítulo 2, del verso 9 al 10, básicamente, amados, es una identidad, es lo que dice el versículo 9, es la identidad del pueblo de Dios, y el propósito es lo que sigue abajito. Yo quiero hablarte del propósito, pero yo sé que tú sabes que eres alguien escogido por Dios, porque Dios te ha escogido. Que Dios te ama como no se ha amado a nadie más en el mundo. Porque con amor eterno, dice la Escritura, te ha amado. Pero yo quiero que podamos ver simplemente cuál es el propósito que tiene la iglesia. Y esto está en el verso 9, que dice que es para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué vamos a proclamar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál es nuestro propósito? Proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo te pregunto, ¿quién nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Dios, a través de la persona de Cristo, de Jesucristo. Él nos ha llamado de nuestras tinieblas a su luz. Entonces, nuestro propósito, nuestra tarea es anunciar sus virtudes. Yo te pregunto, ¿estás anunciando las virtudes? ¿Estás hablando de Jesucristo?
La iglesia del siglo XXI, amado, ha abrazado el llamado que ha hecho el Señor Jesucristo de estar en el mundo sin ser parte de él. Porque estamos inmersos, ¿cierto? Y tratamos de no ser parte de ellos, tratamos de no ser sus mismas costumbres, tratamos de en cierta medida guardarnos para el Señor. Pero esto ha hecho que haya una separación distante, una gran separación y fría con los demás. Entonces, hemos guardado el versículo de estar en el mundo, pero no son del mundo, pero no hemos separado de las personas. Entonces, allá están los malos, acá están los buenos. Allá están los pecadores, acá están los salvos. Y eso le ha hecho mal a la iglesia, porque hay iglesias que no crecen. No se está entregando la posta, que es el evangelio a los que siguen. Tenemos muy poca juventud cristiana. Tenemos la grata bendición de tener muchos jóvenes en nuestra iglesia. Y damos gracias a Dios por eso. Pero el separarnos tanto, casi al ámbito de sectarizarnos de la gente. Casi como los monjes tibetanos, que se fueron a vivir separados de todo para no mezclarse. No, tú estás acá, no eres de acá, pero el Señor te dijo que prediques. Eres, no tienes que involucrarte, pero tienes que amarlos. Entonces nosotros muchas veces tenemos esta relación farisaica. No nos juntamos con usted. No, yo con puros de la iglesia. Pura gente cristiana. Sí, y nuestra vida al 3 y al 4, pero nosotros somos cristianos. Entonces necesitamos no ser gente farisea. Necesitamos predicar, necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hemos predicado? Sí. No dudo que cada uno de ustedes hace el esfuerzo por predicar a sus vecinos, a sus familiares, de alguna u otra manera. No quiero poner en duda aquello. ¿O no? Pero muchas veces nosotros simplemente predicamos, decimos palabras, pero no hacemos. Aquí quiero llegar. Somos buenos para hablar. De hecho, pasarle un micrófono a alguien es peligroso, ¿verdad? No lo hay como lo suelte después. Bueno, nuestro pastor no está, pero se dice que pasarle un micrófono a un pastor es mucho más peligroso que usted complete la frase. Pero eso es con cariño, mi pastor. Eso se dice, no lo decimos nosotros, lo dicen de otros lados. La iglesia, amado, ha proclamado el evangelio, pero sin el carácter del evangelio en su vida cotidiana. Entonces, yo le pregunto a ustedes, nosotros podemos decir, yo predico a Cristo, yo amo a Cristo, voy a la iglesia, los vecinos me ven, voy con corbata, voy a la iglesia, pero y después me guardo. Sus vecinos, si ustedes se van de su casa, ¿sus vecinos se pondrían tristes o se pondrían felices? Si ustedes se van. La idea es que ojalá se pongan tristes. O un vecino, súper buena persona, súper buen vecino, amable. Venía de repente, vecina hizo unas tortillitas, tome, simpático el vecino, la vecina. Pero no, es cierto que de repente nos acorazamos y nosotros nomás. Y el amor al otro. Entonces, amado, el evangelio es mucho más práctico de lo que decimos y pensamos que es. Es mucho más hacer que lo que estuviera en nuestra mente. Entonces, tratando de cuidar este tesoro, es que es invaluable, el tesoro del Evangelio del Señor, lo tratamos de cuidar a tal punto que transamos con nuestro estilo de vida. Y si transamos el Evangelio con nuestro estilo de vida, no estamos predicando. ¿A qué quiero decir con esto? ¿Cierto? Durante mucho tiempo se estuvo predicando el Evangelio en distintas ciudades, el aire libre, hoy en día todavía lo siguen haciendo, y gloria a Dios por ellos también. Que no quiero decir si está bueno o está malo,
Pero gloria a Dios por aquello, por la idea de poder propagar el Evangelio. Pero resulta ser que muchas veces cuando se ganaban en un cantón de calle y pasaban los vecinos y decían, ese no ha pagado sus deudas. Ese me debe plata. Ese es mentiroso. Ese es bien garabatero en la pega. Ese habla de... Y entonces, si nosotros decimos que vamos a predicar el Evangelio, porque nosotros nos mandan a predicar, a vivir el Evangelio, si transamos con nuestra vida, hemos transado el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no vives el Evangelio, no sirve que lo prediques, porque no lo estás cumpliendo. Entonces, amados, nosotros, por eso que ya nos salimos afuera, para que la gente no diga eso de nosotros, nosotros debemos de vivir el Evangelio. Cristo era una persona justa, por lo tanto nosotros debemos ser justos. Eso de que el que reparte se queda con la mejor parte, eso no es justo. Eso no es justo. Y nuestro Dios es justo. Si usted por ese motivo pillara a su hijo en un delito, ¿lo acusaría con la policía? Sabiendo que se va a ir preso. Si lo hace, es una persona justa. Y Dios quiere que hagamos justicia. Si no lo hace, no es una persona justa. Se puso pesado. Sí, soy bien pesado, hermano. Porque el Evangelio es mucho más práctico. No son solo palabras bonitas. Entonces, si el Señor me manda a amar, y yo tengo que amar a mi hermano, y resulta ser que a mi hermano no le gustan ciertas actitudes que tengo yo, y yo cierto arrogante, digo, ¿yo por qué tengo que cambiar? Que cambiar, ¿cierto? Yo por amor a Él y más por sobre todo amor a Dios, debería de cambiar mi actitud. Ahora, si son simplemente mañas del hermano, él también tiene que cambiar. Porque así como aprendíamos ayer que hay derechos, también hay responsabilidad. O sea, yo pido, pero yo también tengo que recibir. Yo también doy. Que Dios nos ayude. Muchas veces nosotros predicamos el evangelio de la gracia sin gracia. ¿Cierto? Dios nos perdona, pero a ti no te perdona. Sin gracia, sin ser amoroso, sin ser compasivo, sin ser misericordioso con la gente de afuera. ¿Sabes que una de las cosas que más nos cuestan a los cristianos o a la familia en realidad es hablarle a sus propias familias? Porque la familia nos conoce. Sabe quiénes somos. Sabe nuestras mañas, sabe cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Entonces nosotros esperamos que otra persona le hable a los nuestros. Nosotros debemos de amarlo. Pero ¿qué van a decir? Que vaya, abrácenlos, ámenlos. Pero yo no soy de esa manera. Sí, pues si se supone que Cristo te cambió. El silencio. No de repente los silencios. Muchas veces nosotros somos tan orgullosos, amados, que no esperamos no queremos que nos traten como trataron a Cristo. Nosotros queremos que cada vez que le hablemos a alguien, ese alguien ojalá se convierta, reciba a Cristo y venga con toda su familia. Pero muchas veces no queremos ser tratados igual que Cristo. Cristo habló de las buenas nuevas. ¿Y qué le dijeron a él? Pero tú eres de esta manera. Tú vienes de Nazaret. Tú eres un nazareno. Y todas esas devueltas no se las comió con rabia y envidia, sino que las comió con misericordia. No reaccionó a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tuvo misericordia de la demás gente. Cuando tú predicas, cuando tú hablas de Cristo, ¿cómo estás reaccionando?
Vamos a ver, ojalá funcione. Oh, funciona. Entonces vamos a ver ahora, si el tiempo no nos permite, ver 3 o 4 formas de cómo proclamamos esta salvación o cómo cumplimos nosotros nuestros propósitos. Ya lo quise ver así porque he visto que hay muchos hermanos y hermanas que anotan. Entonces, básicamente por eso lo quise hacer de esta manera. Entonces, sí, exacto. Entonces, ¿cómo proclamamos nosotros esta salvación o cómo cumplimos con nuestro propósito? Pues bien, de la siguiente manera. Proclamamos viviendo vidas diferentes que asumen el costo de ser contraculturales. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 5. Yo pensé que... Sí, lo alcanzo a leer. Dice, ustedes ya han vivido suficientemente tiempo... No lo alargo, no alcanzo a leer. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas, nótese ahí, subrayese. Y adoraban ídolos abominables. Por eso a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto los que estén vivos como los que ya hayan partido. Me encanta esa versión, es la palabra de Dios para todo, que básicamente dice, ustedes antes andaban en parranda y ahora los que se juntaban con ustedes en la parranda están hablando mal de ustedes porque ustedes ya no se juntan con ellos. Y en otras palabras dice, está bien, está súper bien. Ustedes antes hacían, ahora ya no hacen. Y ese es el costo que hay que pagar para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque si nosotros decimos ser que hemos sido cambiados por la sangre de Cristo y seguimos haciendo lo mismo de antes, yo te pregunto de qué ha sido cambiado. Me encanta cuando dice, en especial se emborrachaban, andaban en parranda. Por eso a los que no creen ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Por eso hablan mal de ustedes. Pregunto, ¿estás dispuesto a tener una vida completamente contracultural a lo que se vive? Contracultural, la palabra lo dice, dijo don Ramón, es ir contra la cultura. Es decir, todos dicen, por ejemplo, que hay que robar, pero nosotros como somos, la cultura dice hay que robar, entonces la contracultura dice no hay que robar. Entonces nosotros somos contraculturales, la cultura dice una cosa, nosotros no, porque la palabra del Señor dice que eso no se hace. Entonces debemos nosotros tener un cambio de vida, proclamación visible con nuestra vida, que ya no éramos los que éramos antes, sino que debe existir en nosotros una regeneración. Debe generarse un antes y un después en nuestra vida. Hemos de experimentar una real conversión. Si no hemos tenido una real conversión, deberías preocuparte porque lo más probable es que no estés reflejando a Cristo en tu vida. Si nosotros entendiéramos el mensaje del Evangelio, sería básicamente como lo siguiente. Si es que viviésemos en una zona de costa, donde estuviésemos al lado del Pacífico y viniese un tsunami, y nosotros estuviésemos muy al lado de la costa y nos dijeran, ¿sabes que viene un tsunami? ¿Nosotros qué hacemos? Nos damos vuelta ahí en círculo, no, agarramos nuestras cosas y corremos lo más arriba posible, ¿verdad? Y si vemos gente en la calle, le avisamos, corran que viene un tsunami. Eso es entender el Evangelio. Es correr y avisarle a las personas que están en peligro, que su vida corre en peligro, que si no vuelcan su mirada a Cristo, su vida va a ir directamente al infierno. Pero no vamos a proclamar si primero nosotros no entendemos el mensaje. Primero tú debes entender el mensaje. Siguiente. ¿Cómo proclamamos con vidas diferentes que asumen el costo de ser valiosas?
Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes, perdón. Así vivían sus antepasados y ellos le enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. O sea, se viene un patrón siguiendo, ¿verdad? Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. ¿Cómo vamos a proclamar asumiendo el costo que nuestras vidas, amados, son valiosas? Para nosotros la salvación no valió nada porque no tuvimos que invertir nada. Es más, Dios fue a nuestro encuentro, eso dice la Escritura. Él nos miró con misericordia y nos llamó a ser sus hijos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Cada vez que tú y yo retrocedemos, miramos hacia atrás y queremos irnos hacia atrás, menospreciamos el valor por el que fuimos comprados. Te lo grafico de la siguiente manera. El preso más terrible tiene, para poderlo sacar, hay que invertir una gran cantidad de dinero en pagar una fianza. Y qué buena noticia, alguien ha pagado esa fianza. Pero resulta ser que esta persona no fue agradecido y volvió de la noche a la mañana al mismo lugar. Eso no es brindar, eso no es reconocer lo valioso que es el Señor para nosotros. Y si nuestras vidas el día de hoy hemos podido surgir, si en nuestras vidas el día de hoy hemos podido tener algo, si en nuestra vida se le ha añadido un valor, eso es simplemente por gracia y la misericordia del Señor. Cuando no queremos vivir en santidad, amados, estamos menospreciando el costo de nuestra vida. Porque básicamente estamos diciendo, no, Señor, yo no necesito más de ti. Yo no necesito más de ti, Señor. Y yo te pregunto para que puedas pensar, ¿tienes lo suficiente del Señor? ¿No te falta nada más? Si somos sinceros, nos falta mucho. Si somos sinceros de corazón, nos falta mucho. Hay muchas actitudes, cosas que cambiar en nuestra vida. Muchas cosas que han sido reiterativas y necesitamos cambiarlas. Por eso que nosotros debemos de amar, primero amar a nuestro Señor. Si lo amamos a Él, amaremos su palabra. Si amamos su palabra, la haremos. Y obviamente si la haremos, predicaremos su evangelio. Entonces, amados, yo te invito a proclamar la salvación del Señor. Pero primero tienes que ser consciente de que tu vida es valiosa y de que las vidas son valiosas. Amén. Siguiente, para ahí ya ir culminando. ¿Cómo podemos proclamar? Pues con vidas diferentes que asumen el costo de ser ejemplo a los demás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 12, te lo leo, por si no lo alcanzas a leer, yo te lo leo, no te compliques. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, ya sé que son extranjeros y son residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Lo que está diciendo la Biblia, amado, no nos está llamando a ser moralmente buenos. Porque hay personas que de afuera son mucho más buenas que nosotros, ¿cierto? Y eso no podemos desconocerlo. Personas que son más dadivosas, personas que tienen más misericordia que nosotros mismos. Pero lo que está diciendo el pasaje es que a través de nosotros, Cristo a través de nosotros, pueda empapar la sociedad. Porque ahora es Cristo a través de su Espíritu en nosotros, obrando.
Entonces, si Cristo a través de su Espíritu en nosotros está obrando, yo te pregunto, ¿actuaría como actúas tú? ¿Responderías a las dificultades como respondemos nosotros? La gran respuesta sería no. Pero no nos compliquemos en ese sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? El Señor está dispuesto a ayudar. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Te pregunto, ¿tu vida, que debe ser como un ejemplo a los demás, refleja al Dios que tú sirves? Me encanta este ejemplo, lo he tomado casi en la mayoría de mis predicaciones. Me encanta porque la vida religiosa del antiguo tiempo, las personas reflejaban al Dios que adoraban. Me explico. Existía el Dios Apolino, donde viene la palabra Apolinio, que es perfecto. Entonces el culto a Apolino era usted llegaba a la puerta y daba 6 pasos derechos, 3 pasos a la derecha, 1 paso hacia atrás y todo debía ser perfecto, ¿verdad? Porque estaban reflejando a su Dios. El Dios, y aquí el Dios Baco y el Dios Dionisio, estos dioses no eran perfectos, al contrario, uno era la sangolotera más grande. Vino, sexualidad, todo a destajo, el dios Baco. Y los que servían al dios Baco se las mandaban ahí fines y fines de semana, largos y largos tiempos. ¿Por qué servían a su Dios? Yo te pregunto, si el Dios tuyo es un Dios santo, si el Dios tuyo es un Dios misericordioso, si el Dios tuyo es un Dios justo, y tú puedes seguir atribuyéndole todos los atributos que tiene nuestro Señor, ¿cómo debes ser tú? ¿Cómo debo ser yo? Necesitamos a Dios, ¿verdad? Necesitamos a Dios. Y esto básicamente termina diciendo el pasaje, para que todos reconozcan y le den la gloria a Dios. Porque ya sea que sean vivos o muertos, todas las personas van a reconocer, como dice el libro de los Salmos, que toda rodilla se va a doblar y toda rodilla va a confesar que nuestro Jesús es Dios, ya sea para glorificación o para perdición. Entonces, amados, ¿cómo logramos que nuestro estilo de vida acerque a las personas en vez de que la alejemos de Cristo? Quiero ponerte otro ejemplo. ¿Usted conoce a Gandhi, un flaquito, viejito, del otro lado del mundo? Pues Mahatma Gandhi, en sus inicios, escuchó hablar de Jesús. Y usted lo puede comprobar, está en una de sus memorias. Y la historia también lo cuenta. Escuchó hablar de Jesús y le pareció atractivo. ¿Qué hizo? Fue a Londres, a una iglesia, para escuchar de Jesús. Pero en la puerta le dijeron que no podía entrar porque él no pertenecía a esa zona. Básicamente lo discriminaron. Entonces Gandhi se fue y empezó a buscar la iluminación y otras cosas por otro estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, al creer y decimos que tenemos la verdad, y gloria a Dios porque tenemos la Escritura y ella es la verdad, pero nos creemos dueños y señores y patrones de fondo de la verdad. Y muchas veces estamos siendo piedra de tropiezo para personas que realmente quieren llegar. Esa persona que no le quiso abrir la puerta a Mahatma Gandhi, nos perdimos a un Gandhi dentro de las filas.
fíjese lo que puede hacer nuestra testarudez, el no querer ser ejemplo. Pedro nos llama a modelar vidas de conversiones, no de perfección, porque tú ni yo vamos a ser perfectos, solo cuando entremos en la gloria. Pero acá abajo no somos perfectos, ¿cierto? Nadie es perfecto. Uno mira, yo miro a Pablo y digo, Señor, nadie es perfecto. No, con cariño. Nadie es perfecto. Hay un hermano aquí que yo creo que nadie puede decir que él hace cosas malas, ¿verdad? Que uno mira a Orlandito y dice, Orlandito es el ejemplo fiel de un hombre de Dios. Pero Orlandito no es perfecto. Está muy lejos de serlo, ¿verdad? Pero ¿qué tratamos de hacer nosotros? Tratamos día a día de buscar esa perfección. ¿Somos mentirosos? Sí. Y bien mentirosos. De hecho, el otro día, el día martes, para hacer... el día martes llegamos al culto, estaba Camila, había llegado recién la hermana Karina. Entonces, yo tengo la costumbre de poder enviar, decir quién va a dirigir los días en los servicios. Entonces, la Camila le pregunta a la Karina si ella va a dirigir. Karina dice que no, porque ella no estaba ese día para dirigir. Y la Camila me pregunta a mí, me dice, entonces, ¿tú vas a dirigir? Y yo miento, le digo, no, yo no voy a dirigir. Dirigí a otra persona. Y yo estaba mintiendo, le dije, no, Camila, yo sí dirijo, no, no te preocupes. Entonces la Karina me dice, acá dentro de la iglesia andas mintiendo. Me da culpa. Y yo le dije a la Karina, bueno, si como soy afuera, tendría que ser acá adentro. ¿Verdad? Así fue como yo te dije. Yo te pregunto, si tú actuaras acá adentro como eres afuera, ¿cómo sería? ¿Seríamos tan santos de levantar nuestras manos y de repente al son del bombo nos movemos? Debemos dar ejemplo. Acá y afuera. Acá y afuera. Y mucho más afuera. Mucho más afuera. No, debemos mostrar a Dios también con nuestras palabras. Voy terminando. Siguiente. Me atrapé ahí. Con vidas diferentes que asumen el costo de ser apologética. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Pero aún así, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlo. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre la conciencia, limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Debemos vivir vidas que asuman el costo de ser apologética. Apologética básicamente es defender la fe. O sea, yo defiendo lo que creo. Y si yo defiendo lo que creo, debo de ser consecuente con lo que creo. Pero me encanta el hecho de que Pedro le dice que cuando alguien le pregunte por la esperanza, porque tenemos que dar cuenta de la esperanza en la que nosotros tenemos depositada nuestra confianza, háganlo con humildad y con respeto. En otras traducciones dice, háganlo con respeto y gentileza. Yo te pregunto, ¿estamos llevando el Evangelio con respeto? ¿Estamos llevando el Evangelio con gentileza? ¿O estamos imponiendo nuestra idea nomás porque todo lo que pisar en la planta del pie, aleluya, y será nuestro? Respeto y gentileza. Para que te lleves bien con todo. Respeto y gentileza. No necesitáis ganarte en un cantón. No, respeto y gentileza. Cordial. Una persona amable, afable. De esa manera defendemos nuestra fe. Obviamente confiando en la esperanza que tenemos. Yo te pregunto, ¿qué visión
hemos proyectado, no hablo de nuestra iglesia, en Chile, como evangélico, cuando queremos dar a conocer nuestra fe con palabras. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Sabe que cuando yo hago estas preguntas se me viene el pastor Soto? ¿Conoce al pastor Soto? Un pastor que aparece, un pseudo pastor que aparece en la televisión, que hace mucho tiempo puso una bandera LGBTIQ y más, la puso y le dijo que este era un trapo de inmundicia, la pisó. Eso no es gentileza, es sutileza. Hace poquito anda un video de un pastor que le dice, no te metáis, si no te va a dar con la vibra, charchaz. Eso no es respeto y sutileza. ¿Cómo van a llegar si nuestra manera de hablar ahuyenta más que atrae? Sí, pero que el Señor me hizo así. Sí, tú puedes decir lo que quieras, pero el que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. ¿Es que yo soy así? No, es que si tú eres así, no has sido nueva criatura. Y tienes que volver al principio entonces. No, es que en mi forma de ser me criaron, yo me crecí así. Ya, entonces, sí, no hay ningún problema y lo más probable es que sea así. No estamos negando eso. Pero el que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y dice la palabra que de aquí todo en adelante son hechas nuevas. Entonces es contraproducente el hecho de poder ser de la misma manera que al principio. Solo palabras fieles brotarán de un corazón rendido a Cristo y serán embellecidas por el carácter humilde y gentil de Cristo en nosotros, a tal punto que nuestra vida va a generar interés. Termino diciendo, si es la voluntad de Dios, es mejor sufrir haciendo el bien. Si bien el sufrimiento no nos puede sorprender, porque el Señor nos dijo, os enviaré como oveja en medio de lobos, pero confiad que Él estará con nosotros. Amados, van a sufrir por el Evangelio. La gente no querrá escucharlo. Las ideologías hoy día van en contra de lo que quiere la palabra del Señor para nosotros. Pero Pedro nos anima a estar preparados internamente para enfrentar todo tipo de sufrimientos. Amados, proclamemos la noticia de Cristo en nosotros. Proclamemos la noticia de Cristo salvando a la humanidad. Te pregunto, ¿vas a proclamar? ¿Vas a hablar? Tienes que hacerlo con tu vida, con tus palabras, con tu manera. ¿La gloria de Dios o tu seguridad? Termino diciendo, ahora sí termino. Si puedes poner eso. Quiero leerte lo que dice Juan 17. Está Jesús hablando con el Padre, es la oración que Jesús tiene con el Padre. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permites que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús, no Pedro, en esta tarde, nos está mandando a hablar de Él.
Y su oración fue: así como tú estuviste conmigo, te pido que estés con ellos. Y te pido por los que van a creer, por el mensaje de ellos. Da por sentado que todos los que estuvieron ahí iban a predicar, y los que estaban ahí iban a predicar. Amado, Jesús ya oró por nosotros. Y nos ha prometido la misma relación que tiene con el Padre. Y el día de hoy la tenemos con Jesús. Proclamemos el Evangelio. Proclamemos con vidas cambiadas, con vidas resueltas, con palabras delicadas, con palabras de gentiles, con palabras francas. Que la gente sepa en nosotros que no somos mentirosos. Que la gente vea en nosotros que no somos embusteros. Que la gente vea en nosotros que decimos una cosa y no la somos. Te animo, amada iglesia, a cumplir el propósito del Señor. No puedes, te falta, no sabes cómo hacerlo. Cristo está para ayudarnos. Cristo está para ayudar. Él prometió ayudarnos, Él prometió estar con nosotros. Te invito a poder orar, amado, al Señor.